¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Horacio Alcaraz y quiero compartir con ustedes una serie basada en el libro En ti confiaré, que trata de la fidelidad de Dios en el Nuevo Testamento. La fidelidad de Dios, que es uno de los atributos que aparece prácticamente en cada página de la Biblia, la fidelidad de Dios a sus propósitos, a su pueblo, es una constante a lo largo de toda la historia bíblica y aún a lo largo de toda la historia de la Iglesia hasta el día de hoy. Esa fidelidad descansa sobre otro atributo de Dios, que es su inmutabilidad. O sea que Dios no cambia. Cuando Dios jura que va a hacer algo, se va a mover en esa dirección hasta verlo realizado, porque, según la Escritura, Él no puede negarse a sí mismo. En los Evangelios se puede ver la fidelidad de Dios en el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, cuando, por ejemplo, apareció Juan el Bautista en representación de aquel Elías que habría que venir para preparar el camino al Mesías, cumpliendo con la profecía del profeta Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Y esa misma fidelidad también fue demostrada cuando la Virgen María concibió, tal como había sido profetizado 600 años antes del nacimiento de Cristo en Isaías 7:14. Dios también mostró su fidelidad cuando envió a su Hijo Jesucristo como aquel descendiente de la mujer prometido en Génesis 3:15 para aplastar la cabeza de la serpiente. Más adelante vemos en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, 6 y 7, que Jesús anima a sus discípulos a confiar en Dios. Ellos no tenían que preocuparse por el mañana, ya que su Padre muestra su fidelidad al cuidar de los pájaros y las flores del campo. Y Dios, dice Jesús a sus discípulos, que cuida a los pájaros y las flores del campo, y que para Dios valemos más que dos pajaritos del campo, que ni siquiera ninguno de ellos puede caer al piso sin su permiso. Ese Dios también cuidará de los suyos. Jesús prometió morir para el perdón de pecados y resucitar al tercer día, y lo hizo así. 3 días después de morir, dejó la tumba vacía para dar evidencia de su victoria sobre el pecado y la muerte. La resurrección tenía el sello de su fidelidad. La promesa que había sido hecha al momento de la caída del hombre, allá en Génesis 3:15, fue cumplida miles de años después, con la muerte y resurrección de Cristo. Porque lo que Dios empieza, hermanos, Dios lo termina. Y la evidencia de que Él lo va a terminar es que Él lo empezó. Como dice Filipenses capítulo 1, verso 6, el que comenzó en ustedes la buena obra, la va a terminar. Además, la fidelidad de Dios se ve cuando 50 días después de la resurrección, en el gran día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia. Jesús había prometido a sus discípulos que después de su partida el Padre enviaría a otro como Él, el Consolador, al Espíritu Santo, que los guiaría a toda la verdad, que les recordaría las cosas que Él había enseñado a sus discípulos y que les daría poder. Y es justamente el libro de los Hechos donde se cumple esta promesa, evidenciando una vez más la fidelidad de Dios, y Hechos es también el relato de la vida de la iglesia en sus primeros 30 años, que muestra sin lugar a dudas la fidelidad de Dios. Cristo había prometido estar con su iglesia hasta el fin del mundo y manifestó su presencia en forma clara y evidente a sus apóstoles. Por medio del Espíritu enviado por Cristo, Pedro predicó un sermón en el día Pentecostés que llevó a la conversión de 3.000 personas, según Hechos capítulo 2. Y más adelante, allá por Hechos capítulo 10, le da una visión para guiarlo a expandir el Evangelio hacia aquellos que no eran judíos, al mundo gentil, tal como había sido anunciado desde Génesis, cuando Dios le dijo a Abraham
que de su descendencia, de su simiente, serían benditas todas las naciones de la tierra. Esto está en Génesis 18:18. También el Señor Jesucristo le hace más de una visita especial al apóstol Pablo, dejando destellos de su fidelidad. Primero lo interceptó camino a Damasco y lo convierte, trayendo a cumplimiento la elección que Dios había hecho de este hombre desde antes que estuviera en el vientre de su madre, como lo dice Gálatas 1:15. Después se le aparece en una prisión y lo anima a permanecer en su labor, en su tarea, en su misión, porque él tenía mucho pueblo en aquella ciudad que era Corinto, como dice Hechos 18:10. Así de fiel ha sido Dios desde que la iglesia inició hasta el día de hoy, y lo seguirá haciendo. Esa primera iglesia contó con su favor, diciendo que era una iglesia pobre, sin recursos, era una iglesia rica en poder espiritual. Dios en su fidelidad impulsó a los apóstoles que llenaron Jerusalén con sus enseñanzas según Hechos 5:28 y llenaron a Samaria de gozo y alegría según Hechos 8. Más tarde la predicación del mismo evangelio cambió las costumbres religiosas y económicas en la ciudad de Éfeso, como dice Hechos 19. Todo fue hecho por el poder del evangelio a través del Espíritu Santo en respuesta a la promesa de Jesús de que Él estaría con ellos hasta el fin del mundo. Y luego llegamos a las cartas del Nuevo Testamento, donde ahí Dios le da color a su fidelidad. En Romanos, por ejemplo, Dios resalta que nada te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, es la promesa de Romanos 8:38 al 39. En Efesios 1, del 1 al 14, es claro que su fidelidad se extiende desde la eternidad pasada, cuando Él te escogió para ser salvo, para que seas su hijo o su hija, hasta la eternidad futura, donde estarás con Él en lugares celestiales, como dice Efesios 1:3. El apóstol Pedro afirma en su primera carta que Dios te está preservando ahora para una herencia incorruptible, incontaminada y que no se marchita, reservada en los cielos para vos. Primera de Pedro 1:4. Además, el apóstol Juan apunta a la fidelidad de Dios cuando dice que si has pecado, Primera de Juan 2:1, abogado tenés para con el Padre a Jesucristo el justo, y que si confesás tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte. Primera de Juan 1:19. Finalmente la Biblia cierra dejándonos ver un cielo nuevo y una tierra nueva donde el dolor, las lágrimas, las pérdidas y la muerte dejarán de ser. Esa será la consumación de la fidelidad de Dios, devolviéndonos al jardín donde todo empezó en presencia de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que la fidelidad de Dios, hermanos, que vamos a contemplar, reflexionar, meditar en esta serie de audios, alimente nuestra fe para que podamos confiar mucho más en nuestro Dios, Creador y Redentor. Que este Dios fiel los bendiga.